Viceministro, ¿cómo está? Bienvenido, Antonio le saluda. Antonio, buen día, un gusto saludarlo, gracias por el espacio, saludo a usted y a todo el equipo, ¿no? Y a la población en general que acompaña el programa. Yo decía al comenzar la transmisión, viceministro, que después de un camino tan difícil, yo me acuerdo de esas épocas en las que estábamos ahí, se acuerda usted seguro también del paro en Santa Cruz, la propuesta técnica que tenía Santa Cruz, en fin, toda esa pelea. Parecía tan lejano el día y fíjese, estamos en puertas de lo que va a ser el Censo Nacional de Población y Vivienda mañana. ¿Qué recuerdos tiene, viceministro, de aquella época tan dura, de la pelea con el Comité Interinstitucional de Santa Cruz, otras áreas, en fin? ¿Qué lecciones y qué recuerdos tiene de esa época que fue sin duda muy dura para todos? Sí, es verdad, Antonio, ¿no? ¿Quién diría? Recuerdo esa parte dura donde estaba la gente observando todo lo que pasaba en cuanto al censo, cuando yo ahí no voy a compartir su opinión cuando decían que Santa Cruz tenía una propuesta que nunca la tuvo, una propuesta técnica, sin embargo tuvo una posición más que técnica política, ¿no? Porque ellos decían que tenían bastante experiencia, de ahí sobresalió o destacó, digamos, la participación del rector de Santa Cruz, cuando lo dijimos en alguna oportunidad, su posición más que todo es política, más que técnica, y no nos equivocamos, porque luego de eso él lanzó ya prácticamente su candidatura y bueno, pero lo más importante es que se está logrando este objetivo, Antonio, se está llegando ya a este día tan importante, pero sí, recuerdo que fueron días muy complejos, Santa Cruz, 36 días de bloqueo, no había ese nivel de predisposición para hablar de temas técnicos, había más temas políticos, ¿no? Pero finalmente llegamos a este día sobreponiendo todos esas adversidades y destaco muchísimo, Antonio, la participación de lo que es los organismos internacionales que han reconocido, que han hecho una evaluación del trabajo que se había hecho hasta esta fecha y lo decían los primeros días de esta semana, ¿no? Decían básicamente estamos acompañando un proceso censal transparente, participativo y bueno, se llegó hasta esta etapa y solo pedirle a todos los bolivianos y bolivianas que el día de mañana estén en sus viviendas y que reciban a los censistas y puedan darle esa información que va a ser tan importante y valiosa para el gobierno nacional, para los gobiernos departamentales, para los municipales, es decir, para el Estado. Pero sí, qué rápido que pasa el tiempo, la verdad. Así es, sí. En algún momento en las mesas técnicas yo decía, mientras estamos debatiendo aquí, mientras estamos discutiendo, mientras estamos enfrentando hasta en esas mesas técnicas que deberían haber sido técnicas, enfrentamos hasta posiciones políticas. Entonces, ha llegado el día y la verdad que estamos muy contentos porque me imagino la alegría que debe tener el equipo del INE, el director, sus gerentes, ¿no? Porque ha sido un trabajo arduo. Yo he participado en varias mesas técnicas, he participado en mesas técnicas de los límites y me toca hoy también aprovechar de recordar el censo no define límites, el censo lo único que hace es contar la cantidad de personas y la cantidad de viviendas que hay como primeros datos. Después hay otros datos muy importantes y creo que todos los bolivianos también ya estamos ansiosos y ansiosas de que este día realmente sea de gran valor para el pueblo boliviano, ¿no? Así es, viceministro. Yo decía propuesta técnica porque así se llamó, ¿no es cierto? Al final nosotros también hicimos acá un análisis sobre lo que había propuesto Santa Cruz y en realidad descubrimos que solo era eso. Habíamos visto que allá donde se decía 6 meses, ellos querían bajar a 2 meses, allá donde decían 10 trabajadores, querían subir a 100 trabajadores y en realidad también descubrimos que de técnica no tenía nada. Ahora yo le pregunto, viceministro, más de $1.000 millones de pérdida, enfrentamiento entre cruceños,
años. El otro día hablábamos con Vladimir Peña acá y él me decía, han quedado cicatrices porque nos hemos enfrentado de una zona a otra zona. Ya le digo, 4 fallecidos, más de $1.000 millones de pérdida. Entonces, ¿habrá valido la pena? ¿Qué le queda de todo eso, viceministro? Nunca vale la pena este tipo de enfrentamientos, ¿no? Pero sí te puedo decir que el desarrollar este censo prácticamente el día del empadronamiento, que va a ser mañana, ¿no? Vale la pena, ¿no? Vale la pena y esperemos que tengamos los resultados más precisos y cuando podamos identificar los desafíos, problemas, ¿no? Que tiene el país en la sociedad, donde tenemos que mejorar y que demos respuesta, ahí sí, seguro va a valer la pena. Sin embargo, ya vale la pena. ¿Por qué? Le digo, Antonio, con mucha seguridad. O sea, si tú recuerdas el 2012, no ha habido este nivel de coordinación. Si tú recuerdas el censo pasado, simplemente no hubo este nivel de trabajo, prácticamente, yo que recuerde, y mira, Antonio, yo fui censista el 2012. Yo era alcalde en el municipio de Uriondo, en Tarija, ¿no? Y no hubo este nivel de interactividad, no hubo este nivel de conflictos, no hubo, ¿no? Hoy ya tienes grandes ventajas, como por ejemplo, un dato que no es menor, que es muy importante y es por primera vez que se está haciendo la actualización cartográfica georreferenciada. Esta tecnología nos ha hecho notar que todavía tenemos dificultades o problemas en el tema de los límites. Sin embargo, valorar que la gente ha entendido que el censo no define límites, pero que sí esta tecnología ha podido, nuevamente reitero, identificar estas situaciones pendientes y que sí tiene este nivel técnico recomendado por los organismos internacionales, ¿no? Entonces, estoy seguro que el resultado de mañana, el trabajo de estos más de 500,000 de censistas y la población que va a estar esperando, sí va a valer la pena porque es un dato muy importante para seguir construyendo nuestra Bolivia, ¿no? Le voy a hacer una pregunta personal, viceministro. Yo el lunes cuando recordaba hacíamos una rememoración histórica de cómo desde la reunión del Consejo Nacional de Autonomías, en fin, cómo comenzó la cartografía, todo eso. Y entre esos datos que encontramos estaba una declaración suya de una reunión que hubo en Santa Cruz, donde participó el gobernador Luis Fernando Camacho. Y usted nos dijo acá en La Razón Radio, Camacho me dijo a mí, si yo digo esto, mañana me queman la casa. ¿Sí? Nunca lo desmintió, nunca recibió alguna llamada de algún allegado, alguien que le diga, oye, ¿por qué has dicho esto? O alguien que le diga, si el gobernador nunca ha dicho eso. ¿Alguna vez recibió algo así? No, la verdad que, porque era la verdad, porque justamente él decía, mira, tenemos que salir con un acuerdo, y él estaba, si ustedes ven las imágenes, estaba a mi lado izquierdo, ¿no? Y de las pocas palabras que pudimos cruzar, porque él estaba escribiendo, anotando, ¿no? Y le dije, mira, aquí la gente está esperando un resultado. Y él dijo también, sí, están esperando un resultado. Sí, pero si yo no voy con algún resultado, si yo tomo esta decisión, si yo digo que estoy de acuerdo, me van a juzgar a mí. Y la verdad que si tú recuerdas, esa reunión terminó con abrazo del Claro. ministro de Planificación, Luis Fernando Camacho, y con toda esa delegación, ¿no? Y estuvo ahí el rector también, y él decía, sí, justo nos cruzamos porque en esa reunión dijimos que no era recomendable tener celulares o medios de comunicación, porque claro, alguno busca su protagonismo y empieza, en lugar de construir propuestas, buscaban protagonismo. Y recuerdo bien
ahí justo salimos a servirnos un café con el rector y el rector decía, sí, hay que encontrar una solución. Y él decía una cosa, pero hacía otra. O sea, decía una cosa en las mesas técnicas, pero políticamente actuaba de otra manera. Pero sí, me acuerdo perfecto y sabe, en ese momento el gobernador Camacho, él estaba consciente de lo que, el riesgo que tenía y al final se demostró porque la propuesta técnica, yo me acuerdo que la señora que hablaba todo el tiempo en representación de la universidad decía ser una experta y yo le decía, si se acuerdan ustedes, yo le pregunto, ¿usted participó en el censo del 2012? Ella criticaba mucho el censo del 2012 y al final ella participó en el censo del 2012. Ella dijo que sí participó, que era asesora. Y yo ahí le dije, en una de las reuniones, le dije, usted habla del censo 2012, lo observa, pero usted ha sido asesora y ha sido parte del equipo. Entonces ahí no hubo la respuesta. Justo esa reunión fue cerrada, pero en la reunión que estuvo abierta, dijimos, y ella reconoció, sí, yo participé en el censo, ¿no? Entonces, pero finalmente, Antonio, yo quiero agradecer mucho a la gente de la prensa, como ustedes, que han visto este tema de manera tan responsable, diciendo qué es lo más importante del censo, es justamente eso, tener una fotografía del día de mañana que refleje la realidad de los bolivianos y bolivianas y las viviendas en nuestro estado, ¿no? En algunos lugares va a tomar un poco más de un día, va a tomar 2 hasta 3, pero es por la falta de accesibilidad y cierta logística que es compleja por las características, por ejemplo, de la Amazonía y todo eso, que toma tiempito, ¿no? Así es, lindo recordar la historia, viceministro, por más dura que haya sido, pero lindo recordarla. Ahora me gustaría que pasemos ya a mirar hacia el futuro y qué mejor que usted que nos explique por qué es importante el censo. ¿Qué va a pasar a partir de los resultados que voy a obtener del censo? ¿Qué tiene que hacer el Estado? ¿Qué tienen que hacer las alcaldías, por ejemplo? ¿Por qué no nos explique esa parte ahora, viceministro? Mira, en las preguntas o en el cuestionario que te van a llevar, te van a hacer algunas preguntas. Gran parte, más de un 85% de las preguntas son relacionadas a los datos del censo pasado. Puede decir por qué pasa esto. Es para medir primero, el crecimiento de la población; segundo, el movimiento que puede haber tenido la población durante todo este tiempo, más allá de que te permite identificar solamente las viviendas o la cantidad de población, también te va a permitir identificar cómo estamos en servicios básicos, las características de tu infraestructura y todos esos datos que van a permitir hacer análisis y cruzar variables para que podamos tener, mira, ahí ustedes en esa imagen que mostraba, hay gente que tiene su casita con revoque, hay gente que tiene su casita con adobe. Entonces, esos datos van a poder identificar de alguna manera, ¿no?, las características de las viviendas, los accesos que tienen en servicios básicos y toda esta información que vayamos a recibir como gobierno o nacional va a ser transmitida a los gobiernos departamentales y municipales para que a través de nuestras políticas y nuestros programas podamos resolver los desafíos o los problemas que ellos tienen, ¿no? Para planificar de mejor manera y atender esas debilidades o esos desafíos que tenemos. Básicamente, eso va a permitir, ahí me encantan las imágenes porque ahí verás más o menos, vas a ir midiendo dónde hemos atendido y qué nos falta por atender, dónde estarán los desafíos más fuertes y que tenemos que, como servidores públicos, tanto del gobierno nacional como del gobierno departamental y municipal, complementar esfuerzos para atender. Para eso es alguien en las mesas técnicas, me acuerdo, decían, es como una fotografía. Y esta persona decía, no solamente que sea una fotografía, sino que sea una radiografía para identificar el problema y que sirva para
que podamos dar propuestas o políticas de solución. Para eso sirve, es un diagnóstico que nos va a permitir identificar cómo estamos, dónde han crecido más, dónde posiblemente haya decrecido, dónde se ha movido la gente. Entonces, para eso va a servir para que las autoridades en turno tengan esta información y puedan realizar de manera programada su atención. Viceministro, en este contexto no debería extrañarnos si, por ejemplo, a partir de los datos del censo, el Estado genera, por ejemplo, una nueva estrategia de lucha contra la pobreza, o se generan planes de vivienda, planes de salud, en fin, eso podría pasar en adelante. Ese es uno de los resultados, Antonio, que se tiene que dar, ¿no? Yo recuerdo, perdón, este ejemplo es un poquito, yo diría hasta muy político. Yo recuerdo cuando el MAS estaba por ganar por primera vez sus elecciones, ¿no? La gente decía, si ustedes votan por el MAS, les van a quitar sus casas, les van a quitar sus viviendas, ¿no? Y resulta que nada de eso ha pasado, al contrario, es el gobierno que más saneamiento de tierra ha hecho y el gobierno que más viviendas sociales ha construido y que todavía tiene pendiente por construir. Entonces, de ahí van a nacer esas políticas sociales que permitan atender esa demanda de la población. Es como tú dices, o sea, respuesta, hay que darle respuesta y vas a ver, en parte del cuestionario te dice de ¿cómo recibe usted el agua? ¿Es una pileta pública o llega hasta su casa? ¿Cómo distribuye su agua dentro de su vivienda? ¿Es solo una pileta o se distribuye por cañerías? ¿No? Entonces, eso va a permitir arrojar a los datos, más allá del dato. Yo recuerdo, Antonio, usted y Rubén me hicieron la primera entrevista cuando yo era viceministro de Autonomías, ¿no? Y en esa entrevista se viene el censo, después viene el pacto fiscal, y yo les dije, es correcto, se viene el análisis de lo que es autonomía, federalismo, me acuerdo bien, y yo dije, ¿sabe qué me preocupaba? Le dije, que van a enfocar en dos temas, solamente, en curules y en recursos. Y en población, en recursos. Me acuerdo bien, o sea, ¿por qué recuerdo bien esa entrevista, Antonio? Porque algunas personas que conozco me criticaban y decían, pero ¿por qué quieres hablar de federalismo? No, no es que yo quiera hablar, sino que es que la gente siempre algunas personas van a poner en la mesa del análisis y del debate. Y también decía, van a poner el censo, lo resumen a qué? A recursos que vas a recibir y lo resumen a la cantidad de curules que podrían corresponderte, ¿no? Entonces, este censo seguramente va a dar esos datos, pero lo más importante es, como sea, tener una fotografía, ojalá una radiografía de lo más real, cómo está el Estado y qué es lo que tenemos que hacer para atender esos desafíos, ¿no? Ahora, viceministro, una parte dura también que seguramente se puede venir después del censo va a ser precisamente esto del pacto fiscal. Hay el compromiso del gobierno de una vez de tener los datos, comenzar a discutir esto. ¿Cómo lo ves? Va a ser muy duro seguramente, pero ¿hay alguna estrategia ya desde el gobierno para encarar esto? Porque hay que hacerlo, viceministro. Este desafío siempre ha sido duro. ¿Por qué? Por una sencilla razón, Antonio. Es que lamentablemente la economía, el concepto de economía es esto, ¿no? Recursos ilimitados, ¿no? Perdón, recursos escasos versus necesidades ilimitadas. Siempre la gente va a esperar mayor cantidad de recursos, ¿no? Hay lugares donde se ha tenido buena cantidad de recursos y que todavía no han solucionado sus necesidades. Sin ir lejos, yo recuerdo, yo era alcalde y era una locura para mí conseguir los 2 bolivianos para el desayuno escolar, hoy alimentación complementaria, y otros municipios dentro de mi departamento tenían 15 bolivianos de desayuno. ¿Te imaginas? Era comparando casi la misma población Caraparí, en Tarija y Uriondo, donde yo era alcalde. Entonces, siempre es un tema, los recursos. Lo importante en esto, ¿qué es, Antonio? Plantear cosas importantes y reales y concretas.
Alguna vez yo decía, nosotros tenemos una torta ya, esa tortita ya tiene su tamaño y las rodajas están distribuidas para educación, para salud, para... para los temas de pago a los maestros, pago a los médicos, a los militares, a los policías, a los rentistas. Entonces nosotros tenemos que ser creativos. ¿Cuál va a ser el éxito cuando podamos hablar de estos temas? Es que esa tortita de un piso se convierte en una torta de 2 pisos, ¿no? ¿Por qué? De buscar también nuevas fuentes. ¿Por qué? Yo le decía algo. Recuerdo bien que planteaban, ya se escuchó plantear políticamente, 50-50, decían, 50 para el gobierno nacional, 50 para los subnacionales, ¿no? Entonces, yo recuerdo que planteaban ahí, estuvo el señor, hoy lamentablemente ha fallecido, Rubén Ardaya de Taija, estaba el que fue ministro de Economía de Santa Cruz, ¿no? José Luis Paredes, si no me equivoco, ¿no? Y le decíamos, que escuchábamos su propuesta y me acuerdo en ese momento era ministro de Autonomías, el viceministerio era ministerio y decían, el ministro de Hugo Siles decía, muy bien, o sea, están sus propuestas, pero dígame, ¿de dónde sacamos la plata? ¿A quién le recortamos? Y él utilizaba esta palabra, ¿a quién le peluqueamos esos recursos? ¿No? Entonces ahí es donde no había la propuesta. Mediáticamente sí la lanzaban, pero técnicamente no la podían demostrar porque le decían, ¿a quién le disminuyes? ¿A los médicos? ¿Le disminuyes a los profesores? ¿Le disminuyes a la policía, a los rentistas, al ejército o a las Fuerzas Armadas? Entonces es un desafío muy importante, pero para eso, Antonio, antes y varias veces he tenido la oportunidad de decirlo, primero nos pongamos el calcetín, luego el zapato, y eso es hacer primero un buen censo participativo, ¿no? Donde el INE ha tomado esta previsión, era importante, el INE necesitaba, por decirte, 100 censistas y ha dicho no, con la experiencia de Paraguay, donde los censadores ese día no han participado, se ha pedido el 30% más. El otro día yo acompañaba la entrega de todo el material censal en el Alto y me gustaba, necesitaban 70,000 censistas en el Alto y consiguieron 100,000, ¿no? Mira, interesante eso. Y eso ha pasado en departamento de Pando, ¿no? Donde no se ha llegado al 130%, pero se ha pasado del 115%, es en el departamento de Santa Cruz, ¿no? Justo los que tú verás ahí, decían que ellos querían apoyar el censo, pero resulta que cuando se ha demostrado en los datos, pues ha habido una deficiencia en eso, ¿no? O sea, lugares, se ha tratado que los censistas sean de los lugares, de los barrios, de las comunidades, y llegado el momento, pues Santa Cruz ha sido que ha completado, pero no al nivel que han completado todos los demás departamentos. Entonces, creo que es muy importante y llegado el momento hay que hablar de este tema. Y el presidente lo ha dicho, nosotros no nos escapamos porque es muy posible que varios municipios en lugar de, no es que no hayan crecido, han crecido, pero puede ser que otros, proporcionalmente, otros municipios puedan tener mayor crecimiento y también a eso sumar migración que hayan recibido. Entonces, eso es un lindo debate, es un lindo análisis y hay que verlo así. Va a tener mucho condimento técnico, pero sin duda, Antonio, va a tener un condimento político muy alto, ¿no?